Listo, vamos a comenzar. Mi nombre es Kelly Joana. Entonces, esta es la tabla de los datos con que vamos a realizar nuestro ejercicio. Entonces, la tabla de frecuencia. Empezaremos con la cantidad de los datos, que son 200. O sea, la cantidad de los números que hay en la tabla del cuadro. Y máximo es el número mayor que hay en el cuadro, es 60.0. Y Y mínimo es el número menor que hay, o sea 5, que es el número mínimo, y 60, que es el número máximo. Listo. El rango lo sacaremos con la resta de y máximo menos y mínimo, que es igual a 60 menos 5 son igual a 5, 55. Listo. M, que es el número de intervalos, entonces sacaremos ese con el 1 más 3.3 del logaritmo de 200 igual a 8.59. Siempre lo aproximamos a 9. El C, que es la amplitud, la sacamos con el rango dividido a la M, que ya les dije lo que era la M. 55 dividido 9, que es el rango que está acá, lo dividimos y da 6.11. Siempre estos dos datos siempre los aproximamos, solamente esos dos, o sea, a 7 o a 9. Puede estar en 6.59, puede estar en 6.1, siempre lo aproximamos a 7. O a no ser de que un valor que es 6 o un valor cerrado, que no tenga decimales. El ajuste siempre se hace, entonces lo haremos con la amplitud por el número de intervalos, que es 7 por 9, que es igual a 63, menos el rango, que es 55, que es 8. Dar la resta de estos dos, 8. Siempre lo dividimos por 2, sea cual sea el número, da 4. Entonces, siempre que este número lo restamos con el y mínimo y lo sumamos con el y máximo, o sea, 5 menos 4, 1. 60 más 4, 64. Prosigamos. El tallo de hoja. El tallo de hoja es muy sencillo. Simplemente aquí colocamos las unidades y acá las decimales. Entonces, por ejemplo, las unidades de 5 que hay en el cuadro de acá son 5, 5, 5, da 0, 7, 7, 5.0, 5.7 y 5.7. Entonces, ya en el tallo de hoja colocaremos acá las unidades y acá las decimales. Entonces, 5, 0, 7, 7. Acá el 6, que hay 3 números con el 6, pero con estas decimales: 6.0, 6.0 y 6.5. Y así sucesivamente. Haremos hasta llegar al número máximo, que ya les había dicho que era 60. Para esta tabla de frecuencia es muy fácil. La haremos así. Para empezar, estos dos filas, que es y sub 1 menos y sub i menos 1, entonces se realiza con el número 1, que ya les había mostrado que lo mermamos porque era el 5, que era y mínima, o sea, ya se cambió. Y mínima era 5, pero como acá se cambió, entonces quedó en 1. Y y máxima quedó en 64. Entonces, aquí colocamos el número que da siempre en cualquier tabla el y mínimo, entonces dio 8. 8, 1 más 7, que es la amplitud, que es la C, que es 7, 1 más 7, 8. Entonces, así sucesivamente. 8 más 7 da 15. 15 más 7 da 22. Entonces, al 22 se le suma el 7 y da 29, y el 29 se baja y se coloca ahí sí la suma de las más 7. Entonces, 29 más 7, 36, 36 más 7, 43, y así sucesivamente. Para hacer la n sub u i, la haremos así, mira. 8, el 8. O sea, empezamos aquí. O sea, acá me dice que del 1 a 8 deben haber 8 decimales.
Entonces aquí lo miras, la tallo y hoja, 8 decimales, del 1 al 8. El 1 no lo hay, empezamos desde el que haya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 8, porque acá dice del 1 al 8. Entonces acá me dice que hay 8 decimales. Entonces del 8 al 15 tienen que haber 12 decimales. 8 al 15. No empezamos desde el 0 porque el 0 lo contamos. Siempre y cuando sea 0 se cuenta el anterior. Si no es 0 no se cuenta. Entonces da 1. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mire que va a ser. Entonces son 12. Mira. 12. Entonces así sucesivamente tiene que dar todos los decimales. Si esta suma te da, por ejemplo, yo acá sé que son 200 la cantidad de los datos. Si tú acá te da los 200 es porque te dio bien. Y prosiga. Entonces, el 200 se divide por el 8 y me tiene que dar el resultado de h sub i, así sucesivamente. 200 dividido 12, 200 dividido 22 y me da el del lado. Así es todo. Y si los sumas todos estos te tiene que dar 1 o 0.99, que ya si te da acá 200 y acá 0.99 es porque te quedó muy bien. Prosigue con el H1. Siempre colocamos el 8 como acá colocamos el 0.4 para estas dos. Y así empezamos. 8 más 12, 20. 20 más 22, 42. 42 más 34, 76. 76 más 45, 121. Y así lo va sumando. H sub i, n sub i y n minúscula sub i, los mermas, los dos, los sumas y así miras que acá te da 200. Si te da el número de la cantidad de los datos que tienes es porque te quedó bueno. Y así haces la misma con el h sub i, se suma 0.04 por esta, así sucesivamente y te da, mire, 0.99. Para ya la h y sub i realizaremos esto. 1 más 8 te da 9 y 9 dividido en 2 siempre se divide por el 2, da 4.5, sino que me quedó malo, o sea, ya tú lo divides. Entonces 8 más 15, 11.5. 15 más 22 dividido 2, 18.5 y así vas haciendo el resto. Aquí tengo una gráfica, te voy a mostrar los datos con que los hice, o sea, entonces se toma la frecuencia relativa que es h sub i de la tabla de frecuencia. Mira que es la minúscula, esta es la minúscula, mira, esta. Entonces ya esos datos los pasé acá, pero todos esos datos se multiplican por 360 y da los resultados acá. Y siempre esos datos se aproximan, o sea, 14.4, 15, 21, 20, y así hacemos la gráfica con esos datos aquí. Entonces, y estos, por ejemplo, es el por ciento. 4. ¿Cuánto es 4 por 100? Que es el 100%, es 4. Y así ya nos damos cuenta que 4, este es el 4, el 6, este es el 4%, el 11%, 22%, 17%, 11% y así sucesivamente. Muchas gracias.